al despertar. Panadería y Pastelería La Unión comparte la mesa de las familias quiteñas y ecuatorianas con amor, solidaridad, calidad y precios accesibles. 34 años deleitando los paladares de chicos y grandes con variedad de panes, tortas y pasteles. La Unión es tradición de sabor, sello de garantía, calidez de servicio y ambiente laboral de respeto. Les esperamos en Panadería y Pastelería La Unión para juntos seguir horneando y saboreando el mejor pan nuestro de cada día. Buenos días, Galo. Buenos días, Cristina. Bienvenidos a la entrevista del día en GAFA TV Ecuador, el programa Al Despertar. Esta mañana vamos a hablar de libros, vamos a hablar de cosas importantes del mundo. Ahora que estamos atravesando situaciones realmente críticas como la guerra entre Ucrania y Rusia, para lo cual he venido al domicilio del académico, del catedrático Francisco Muñoz Jaramillo, quien acaba de publicar el libro titulado Capitalismo Planetario, conjuntamente con Carlos Michelena Ordóñez. Francisco, muchas gracias por recibirme en tu casa para conversar sobre tu último trabajo académico. Pero para iniciar, aparte de saludarte, quisiera saber tu criterio. ¿Qué piensas? ¿Qué intereses hay detrás de esta guerra entre Rusia y Ucrania que tiene preocupado al mundo y que también se piensa que podría ser un desate de una tercera guerra mundial? Francisco, buenos días. Gracias, Fernando. Gracias a Alfa TV por esta entrevista. Buenos días con todos y todas. Bueno, creo que es una expresión, la guerra entre Rusia y Ucrania, una expresión dramática, verdaderamente dramática de un nuevo momento que está viviendo la humanidad. Ya casi habíamos perdido la memoria respecto a este tipo de guerras tan fuertes, tan invasivas, como las que han ocurrido ahora entre Rusia y Ucrania. Y claro está, la situación se vuelve más compleja todavía si es que analizamos el hecho de que es una guerra que está, yo digo en algún artículo que he escrito el día de hoy, está en un equilibrio inestable. Esta es una expresión de Gramsci, el equilibrio inestable en las fuerzas en pugna, pero que bien puede convertirse, y ahí tomo en cuenta lo dicho por ti, Fernando, en un equilibrio catastrófico que podría ser el uso. No estamos lejos de eso y esa es la preocupación que muchos tenemos. No estamos lejos de un desate militar nuclear. Qué pena, mientras estamos saliendo de la pandemia, con varios millones de muertos, de infectados, con cantidad de hambre de la humanidad, con situaciones realmente catastróficas como en el Ecuador. Pero tu libro, ahora sí hablemos, Francisco, de tu libro, Capitalismo Planetario, Hegemonía y Crisis, Reflexiones y Conjeturas. Esto de capitalismo planetario, ¿cuál es la hipótesis, Francisco? Claro, el tema es que el libro, como tú sabes, Fernando, fue presentado el 6 de abril, cuando efectivamente el libro se había terminado de hacer el 21 de septiembre del 2021. Y la coincidencia que se da, y eso sí para mí es hasta mágico, es que el libro de Capitalismo Planetario, voy a la respuesta de tu pregunta, sale cuando ya se había producido esta conflagración entre Rusia y Ucrania. Y entonces entender que este conflicto es un síntoma, es la expresión de un nuevo momento histórico que vive la humanidad. Cuando Carlos, mi coautor, y yo decidimos entrar en esta investigación hace algunos años,
lo que nos preocupaba es saber cuál es el momento histórico que vive la humanidad. Entonces, Francisco, ¿cuál es el momento histórico ahora mismo, en mayo del 2022, con una guerra, con una pandemia que no está dominada completamente y con un reacomodo de la historia, un reacomodo geopolítico y geoeconómico, Francisco? Claro, justamente porque el libro va a poner de manifiesto el hecho de que esta etapa que ha vivido la humanidad desde más o menos el 1970 para adelante, y más que la humanidad, el capitalismo mundial, que es la etapa de la globalización, entró en decadencia, entró en descomposición, porque aparecen nuevas fuerzas, aparecen nuevas condiciones geopolíticas, aparecen nuevas formas de organización política a nivel mundial, que llevan a que ya la globalización se quede atrás y entremos en una nueva etapa. Esta nueva etapa nosotros creemos que debe ser nombrada, categorizada con el término capitalismo planetario. Últimamente hemos pasado la globalización, la mundialización, el imperialismo. Ahora estamos en el capitalismo planetario, conforme el título de tu libro, Francisco. ¿Qué es el capitalismo planetario? Es aquel capitalismo que ya venía desde antes, que logra existir en muchos de los casos invasivamente en toda la geografía mundial. Países como China o países como la Rusia no eran estrictamente capitalistas. Tú sabes que antes de la Rusia, la Unión Soviética y China era una postura alternativa planteada en el mundo, diferenciada del capitalismo. El capitalismo, a través del llamado capitalismo transnacional, ingresa a China, ingresa a Rusia y las convierte en adalides, en parte integrante del capitalismo mundial. He ahí una cosa clara. Rusia y China no son opciones de otro sistema político y económico y de acumulación, sino son otras modalidades dentro del capitalismo. Sin lugar a dudas, pero en condiciones en que cada una de estas dos potencias señaladas tienen un modo de comportamiento político y económico que compite con el comportamiento político y económico del actual hegemón, que es Estados Unidos. En esa medida, si bien no representan una alternativa al capitalismo, sí representan un momento distinto y contradictorio con las formas como se ha desarrollado el capitalismo desde la égida de Estados Unidos. En todo caso, eso significa que es una forma de romper la unipolaridad que se dio después de la caída de la Unión Soviética. Claro que sí, pues no te olvides que cuando existía la Unión Soviética existía la Guerra Fría y había una convivencia, ese fue el acuerdo incluso general planteado entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Cuando la Unión Soviética se desmorona, porque efectivamente la Unión Soviética se desmoronó, deja de ser un país de alternativa socialista, entonces Estados Unidos se convierte en una potencia unipolar que se llama, es decir, la única que domina y hegemoniza en el mundo. Mientras Rusia, China e Irán incluso están formando otras no alternativas sociopolíticas, económicas, sino dentro del propio capitalismo, ¿qué está pasando con Estados Unidos? Bueno, yo lo que creo, y este es el comentario de algunos importantes estudiosos e intelectuales, yo creo que Estados Unidos está en un momento muy complicado de decadencia, interna y externa. Y digo interna porque
vive una situación económica sumamente grave, en términos de que allí se está incubando una crisis que puede ser verdaderamente desastrosa. Y en términos externos, Fernando, porque viene de derrota en derrota y sobre todo viene de una derrota fundamental en Medio Oriente, que es precisamente en Siria en el 2016, en que Estados Unidos es sacado, es expulsado de la invasión que había tenido en Siria dentro del conflicto de guerra civil que este país tenía. Y luego después, te recordarás tú, Fernando, Estados Unidos en el 2021, si mal no recuerdo el año, tiene que salir humillado, derrotado y desorganizado de Afganistán. De tal manera que en el lado externo también hay una decadencia. Da la impresión de que Estados Unidos estaría utilizando el conflicto generado de Rusia con Ucrania para tratar de recomponer sus condiciones hegemónicas, ¿sí? Y disminuir la caída que Estados Unidos está teniendo frente a la perspectiva que se abre en el siglo XXI. Francisco, rápidamente, mientras esto pasa entre las potencias, entre Rusia, China, los Estados Unidos, sus reacomodos, su geopolítica, ¿qué pasa con los países del tercer mundo? ¿Qué pasa con América Latina? Se preguntarán ahora mismo nuestros amigos que nos están mirando. Bueno, la situación de América Latina es aquella que algún momento ya se la planteó, pero que hoy se puede decir que se ha agravado, en el sentido de que vuelve a ser para Estados Unidos necesario el control de este patio trasero. Lo que está pasando políticamente en América Latina, en países unos y otros, en términos de gobiernos y más, es resultado de esa necesidad que tiene Estados Unidos de impedir que la geopolítica mundial penetre en nuestra región. Ya ha penetrado. Y cuando digo ya ha penetrado es el caso de China y de la propia Rusia, que ya tienen inversiones, que ya tienen préstamos y más. Y entonces Estados Unidos está perdiendo su control económico y su control político. Eso por una parte. Pero por otra parte, también nosotros vivimos un momento más complejo y más difícil, que sería el caso de la penetración de ese capitalismo financiero internacional que está encarnado en el narcotráfico y el narcolavado. Lo que nosotros vivimos en el Ecuador, con este crimen organizado, los conflictos en las cárceles y las matanzas, no es otra cosa que resultado de ese capitalismo financiero y de esas necesidades que tiene la inversión del narcotráfico en el Ecuador y que se refleja, ¿no es cierto?, en toda América Latina. Las nuevas formas de acumulación de capital y acumulación de poder. Para terminar, ¿por qué deben leer El capitalismo planetario, Francisco? Porque yo creo que yo le he dicho, lo dije en la presentación, estamos en un punto en el que es necesario para la academia, para los jóvenes y para la política desarrollar algunas de las tesis, algunas de las proposiciones que están en el libro, que pueden ser decisivas para la comprensión del momento que vivimos y porque quizás ahí encontremos algunas claves para superar situaciones críticas y evitar que podamos caer en formas, sobre todo de organización política, como el Estado fallido, que puede ser verdaderamente contrario a la posibilidad del desarrollo de los ecuatorianos. En todo caso, este libro, Capitalismo Planetario, tiene más preguntas que respuestas, y las respuestas las iremos teniendo mientras más se debata el tema, mientras más se debata la situación del planeta, la situación del capitalismo. Francisco. Con toda seguridad yo estaría pensando, por lo que acabas de decir, Fernando, y con eso yo también concluyo, vamos a necesitar lo que se llama, y vos has de estar más claro en ese asunto, un postscriptum.
es decir, un escrito posterior a este libro que hemos sacado. Motivado en el capitalismo planetario. Gracias a Francisco Muñoz por haber aceptado este diálogo. Él es autor conjuntamente con Carlos Michelén Ordóñez del libro Capitalismo Planetario que se presentó a inicios del mes de abril. Gracias Francisco, gracias Cristina, gracias Galo. Damos el paso para que continúe el programa. Esta ha sido la entrevista de hoy en Al Despertar. Hasta la próxima. El hogar refleja los sentimientos y emociones que abriga el corazón. Y para exteriorizar tus alegrías está Mundo de Maravillas, que te ofrece las novedades y detalles más originales para diseñar y decorar cada ambiente familiar con un toque de creatividad y amor. La delicadeza y sentido del regalo, la finura y elegancia del adorno, la espiritualidad y empatía de la figura, el gusto y la estética de la decoración están esperando por ti en Mundo de Maravillas. La variedad, los precios, la calidad, la atención personalizada, las promociones y los regalos marcan la diferencia y legitimidad de Mundo de Maravillas en sus 4 locales ubicados en Quito y Los Valles. Al despertar.